Buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas. Un saludo a las autoridades. Así mejor. Un saludo a las autoridades, a la presidenta, a la Junta del Ateneo, a los socios y al público que nos acompaña hoy, así como a los medios de comunicación y a todos aquellos a los que nos acercamos a través de ellos. Gracias por acompañarnos de nuevo en un acto del Ateneo. Hoy tenemos el placer de presentar a Esmeralda Herrero, odontóloga y especialista en ortodoncia, con formación doctoral y trayectoria académica internacional. Esmeralda es licenciada en odontología por la Universidad de Valencia, con premio extraordinario de licenciatura. Posee un doctorado y máster en ciencias odontológicas y es especialista en ortodoncia por la Universidad Complutense de Madrid, así como máster en posturología por parte de la Escuela Superior de Villeneuve en Francia. Esmeralda cuenta asimismo con una amplia experiencia en docencia universitaria, como profesora adjunta en diferentes universidades, entre ellas Universidad de Valencia, CEU, la Universidad de Barcelona, la Universidad Internacional de Cataluña, Universidad Egea Moritz de Portugal y la Sociedad Argentina de Ortodoncia de Buenos Aires. Autora de artículos científicos publicados en revistas especializadas en ortodoncia, participa activamente en proyectos de investigación científica y cuenta con ponencias en congresos internacionales. Y tras estos datos de su currículum, me atrevería a describir a Esmeralda como una profesional de la odontología y la ortodoncia que entiende su trabajo desde una mirada profundamente humana e integradora. La vocación de la salud forma parte de su historia personal y familiar. Esmeralda, como sabéis, creció en una familia de médicos. Sus padres, su hermana Carmen, gran oncóloga que nos dejó en 2022, con la que también tuvimos el placer de contar como ponente en el Ateneo y Señonder 2023, y que tan orgullosa estaría de ver aquí a Esmeralda. Y sin olvidarnos de su hermana Raquel, la pequeña, con la que tengo médico de familia, con la que tengo el placer de trabajar en el centro de salud. Bueno, quienes conocen a Esmeralda destacan en ella una combinación que a mí me parece ganadora: rigor científico y calidez humana. Es una profesional didáctica, exigente consigo misma, siempre en formación, pero también cercana, accesible y profundamente comprometida con la persona que atiende. Al igual que Carmen hacía con la medicina, Esmeralda entiende la odontología no solo como una profesión, sino como una forma de estar en el mundo, una manera de cuidar, de escuchar y de acompañar a los pacientes. Centra su trabajo en la persona, aunando conocimiento científico, simpatía, sensibilidad y cercanía. En la práctica profesional, Esmeralda ha desarrollado una visión de la odontología que va más allá del tratamiento dental convencional. Le interesa especialmente comprender cómo la boca se relaciona con el resto del organismo y cómo pequeños cambios pueden influir en el equilibrio general del cuerpo. Por esto, ha dedicado parte de su formación al estudio de la rehabilitación neurooclusal, que concibe la oclusión dental como un elemento clave en el equilibrio funcional del organismo. Además, Esmeralda ha ampliado su abordaje clínico mediante la posturología, una disciplina que estudia cómo el cuerpo mantiene el equilibrio, la mordida, la postura y el bienestar general están conectados, y trabajar de manera coordinada puede marcar una diferencia significativa en la calidad de vida. Para Esmeralda, la odontología no solo trata bocas, sino que acompaña a la persona en su conjunto, y lo hace con la convicción de que cuidar la boca es cuidar la salud y, en esencia, cuidar la vida. Por todo ello, es un verdadero placer contar hoy con ella, y sin más, doy paso a Esmeralda con su conferencia La boca, el eslabón perdido de la salud. Muchas gracias, Alicia, por una presentación tan bonita, sobre todo por la parte personal. Gracias por ponerle ese toque, porque es delicioso escucharte. Gracias. Gracias a las autoridades. Yo reitero los agradecimientos que ha trasladado Alicia, a la presidenta del Ateneo, a todos los asistentes que dedicáis este ratito de
de jueves por la tarde pues para acompañarme. Mi objetivo hoy era plantearos una charla cómoda, fácil, didáctica, comprensible sobre algo tan complejo como es la salud del ser humano. En una época donde la medicina está tan especializada, donde hay súper especialistas de cada una de las diferentes partes del cuerpo, creo que es importante y necesario que no nos olvidemos de que el cuerpo funciona todo en grupo. Y esto es un poco lo que voy a intentar transmitiros hoy, cómo desde nuestro trabajo, los dentistas, los profesionales que trabajamos en un órgano como la boca, que ahora nos adentraremos un pelín para comprenderlo mejor, podemos aportar un poquito más de salud y no solo esa estética que muchas veces se les ha otorgado a la sonrisa o a los dientes. Una de las cosas que sabemos ya a través de estudios científicos y sobre todo a través de evidencia clínica es que la nariz y la boca son las principales áreas de supervivencia de un bebé recién nacido. Un bebé cuando viene al mundo podría venir ciego, sin un bracito, sin un pie y poder sobrevivir, pero no podría sobrevivir sin una nariz que respirase correctamente y sin una boca que lo nutriese, que le ayudase a nutrirse correctamente. Eso hace que sean, como digo, la primera zona activa en cuanto llegamos a este mundo. Sabemos también a través de artículos recientemente publicados que la salud bucal se relaciona ya con la salud cerebral e incluso que la masticación, la forma en la que masticamos, influye en la memoria y en la orientación espacial. Y vamos a ir adentrándonos poquito a poquito y tejiendo un hilo conductor para poder entender estas premisas que la ciencia nos explica. Nos reitera a los dentistas, la ciencia, que tengamos mucho cuidado con lo que hacemos con los dientes, que un cambio en el patrón funcional de nuestros pacientes podría estar dirigido a deteriorar ese desarrollo cerebral o esa salud cerebral. Y por eso hoy os voy a hablar de 4 pilares fundamentales en los que se relaciona la salud de la boca, en el desarrollo, partiendo de ese primer momento de vida del recién nacido, cómo tiene una influencia con la microbiota, que está tan de moda hoy en día, todos los problemas de microbiota intestinal, de SIBO, de Helicobacter, creo que es algo que ya se oye, que se escucha hablar. Cómo influye, como bien ha dicho Alicia, la doctora Romero, en la salud postural o en el desarrollo de la postura corporal, y puede ser motivo de muchas lesiones que pasan desapercibidas en otros aspectos, y cómo también puede influir en la salud general de nuestro paciente, en el bienestar de nuestro paciente. Y es que la idea básica es que no somos un potato, no somos un muñeco donde nos han adjuntado un pie, una mano, una oreja y por dentro estamos inconexos. Unas partes y otras del cuerpo se comunican entre sí y funcionan, como bien ha dicho Alicia también, y comprendiéndola a través de la posturología, como una compleja red informativa, como un tendido eléctrico que envía señales continuamente al contador central, al ordenador central, que es el cerebro, para que el cerebro reciba esa información, la integre, la procese y sea capaz de mantenernos vivos, en homeostasis y en equilibrio. El cuerpo es un gran equilibrador. Y lo que ocurre dentro de la zona craneal, que es la área donde se sitúa el cerebro, es muy complejo. Es una zona muy inervada, muy vascularizada, con nervios muy importantes que trasladan información continuamente al cerebro. Los que hayáis tenido, por desgracia, alguna vez un dolor de algún diente, sabéis cuánto duele, cuánto perturba y cuánto te bloquea algo tan sencillo como una pequeña caries irritando ese nervio continuamente. Y eso es porque al ser zona de supervivencia primaria, el cerebro necesita muchísima información del área de la boca. Fijaros, algo muy curioso. No sé si habíais visto nunca esta viñeta. Esto es el homúnculo de Penfield. Es como los neuroanatomistas definen cómo seríamos los humanos a nivel forma, qué forma tendría nuestro cuerpo si cada parte de nuestro cuerpo fuese proporcional a la cantidad de cerebro que se destina a regular sensitiva y motoramente esa área. Me explico. ¿Cómo seríamos nosotros si nuestras manos tuviesen el tamaño que se representa en el cerebro para dirigir las manos? ¿Cómo seríamos si tuviésemos la representación cerebral de nuestra boca fuese fiel al tamaño y proporción de nuestra boca? Seríamos bastante feos, ¿eh? Estamos todos de acuerdo, pero fijaros que nuestra parte principal como herramienta evolutiva son las manos. Eso es lo que nos ha dado la evolución, poder ser bípedos y tener nuestras herramientas libres para poder defendernos y trabajar en nuestro ambiente, pero seguidamente, detrás de las manos, ¿qué sigue?
boca, lengua y labios. Es decir, hay una gran cantidad de materia gris en el cerebro destinada a integrar, a recibir toda la información que nos llega desde la boca, desde los labios, desde los dientes, desde las mejillas, desde las encías. De ahí la importancia a la hora de tener en cuenta cómo puede afectar esta zona en la salud general, porque está ricamente inervada y el cerebro recibe muchísima información y es fácil que sea contaminada al resto del cuerpo. Ese primer pilar del que os quería hablar es la influencia que tiene la boca en el desarrollo del ser humano. Y vamos a irnos muy al principio, muy al principio. Cuando el bebé está dentro del útero y tiene un cordón umbilical que lo ata a la mamá, donde recibe oxígeno, nutrientes y donde realiza la eliminación de los desechos, en la 8ª semana de vida, ese bebé ya tiene capacidad para abrir y cerrar la boca. En la semana 15 aún no sabemos ni el sexo del bebé, pero ese bebé ya es capaz de subir la lengua hacia el paladar y de cerrar los labios. En la semana 20 nos han hecho una ecografía de la organogénesis para saber que está todo bien. Ese bebé empieza a entrenar un movimiento llevando los labios hacia adelante y hacia atrás que lo prepara para algo tan vital como poder succionar el pecho de su mamá para poder seguir vivo una vez corten ese cordón umbilical. Y en la semana 24 ya succionan, degluten y tienen la boca prácticamente completamente madura. Por eso os decía que cuando un bebito viene al mundo, esta es su zona de supervivencia primaria. Esa información que manda la boca, que es capaz de mandar porque ya está madura, hace que durante el primer año de vida el bebé todo lo que ve y todo lo que coge lo aterrice en la boca. Necesita conocer texturas, temperaturas, rugosidad, frío, calor. Necesita que su cerebro se vaya enriqueciendo para reconocer su propio cuerpo a través de chuparse el pie o los puños y a través de chupar todo lo que está a su alcance y llevárselo a la boca e ir componiendo cómo es el mundo. Es un sensor importantísimo en ese primer año de vida, que además tenemos que permitir a las mamás que dejen explorar a sus hijos ese mundo con cierto margen de seguridad. La arena del perro no, a lo mejor del gato no hace falta, pero sí permitirle que ese sensor enriquezca su cerebro. De ahí han surgido muchos enfoques alimenticios del bebé, como el BLV, donde el bebé ve el alimento, lo coge, lo texturiza, lo toca y después se lo lleva a la boca y va reconociendo alimento por alimento lo que es el brócoli, lo que es la manzana, lo que es la naranja, y así enriquecemos nuestro mapeo cerebral a través de toda la información que la boca está mandando al cerebro. Pues bien, os decía que esas funciones vitales de respiración, succión y deglución para tragar la leche materna van a transformarse en respiración, masticación y deglución, que es lo que hacemos todos los que estamos aquí, gracias a Dios, todos los días, varias veces al día. Y eso es información continua que nuestro cerebro está recibiendo. Durante ese primer año de vida, el desarrollo de la boca va a ir conjuntamente con uno de los hitos del desarrollo del ser humano, que es ser bípedo. Nosotros sacrificamos la cuadrupedia, que era muchísimo más estable, por la bipedestación para tener las manos libres, ya lo hemos visto en el homúnculo de Penfield, y así como los músculos van a ir cogiendo fuerza y la cabeza va a ir poniéndose en vertical sobre los pies, tenemos una columna vertebral que nos permite estar estables en esa bipedestación, en el plano vertical, y la oclusión, los dientes, van a ser el estabilizador en el plano horizontal. Y eso no lo habíamos pensado nunca, pero cuando un bebé se sienta en torno a los 6 meses y es capaz de tener la cabecita recta, erupcionan los incisivos de leche. Tiene un tope anterior para evitar caerse hacia adelante. Cuando un bebé empieza a caminar, sobre el año de vida empiezan a salirle los molares de leche. Son 2 apoyos laterales que le van a dar estabilidad a la cabeza en el plano lateral. Y esa bipedestación que se inicia y que va a ser más o menos estable en torno a los 3 años, coincide con el completo de dientes de leche que permitirán a ese niño tener completamente plano o orientado, mejor dicho, uno de los planos, que es el horizontal, junto con la columna que se encarga de regular el plano vertical. Yo entiendo que esto puede parecer un poco chocante, pero la naturaleza no deja nada al azar y no será casualidad que tengamos después 32 vértebras y 32 dientes. Se encarga la naturaleza de buscar sus propios mecanismos de orientación tridimensionales, por eso es tan importante salvaguardar no solo la salud de la columna, sino también la salud de la boca.
En esta bipedestación o en este desarrollo de bipedestación, la influencia que tiene la boca en la postura corporal es muchísima. De hecho, ya os he comentado que es el primer sensor de postura que envía información al cerebro y poco a poco habrá otros sensores como los ojos, como el vestíbulo en el oído, como los músculos, las fascias y finalmente los pies que nos reorganizarán y que irán mandando información a ese cerebro para mantenernos verticales, bípedos y estables. Y todo lo que ocurra en la boca, en esa trituradora de altísima demanda, que insisto, tiene uso diario e intensivo, se va a trasladar a través de una cantidad de músculos o de una cadena de músculos que va de la boca al cuello y del cuello a la clavícula y al esternón a los músculos del resto del cuerpo, configurando finalmente nuestra postura corporal. Por eso podemos ver a pacientes que mastican por un solo lado y que tienen un hombro más alto, una columna compensada y que tienen mayor apoyo en el pie contrario de ese lado por el que mastican, como veis en la imagen. Esas alteraciones se van a producir compensando lo que ocurra en la boca, tanto en el plano anteroposterior como en el plano transversal. De ahí que las asimetrías de la cara muchas veces estén condicionadas o acompañadas por escoliosis en la espalda o por alteraciones en el apoyo plantar del pie. Teniendo en cuenta que es la boca la que empieza a trabajar y el pie el que nos ancla al suelo y que es el amortiguador terminal de esa postura, el pie se va a ir acomodando en los niños a esa manera de masticar y conformándose como cabo, plano, valgo o varo en función del pendulado que haga el cuerpo hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado o hacia el otro. Y esto es lo que la naturaleza tiene previsto para nosotros, que haya un equilibrio funcional dentro de esa trituradora, que mastiquemos por los dos lados, que utilicemos los dos ojos para mirar, que escuchemos por los dos oídos, que utilicemos los dos pulmones, que caminemos con las dos piernas. Luego ha llegado la tecnología para ir modificando eso. Nuestros hábitos diarios han hecho que por un lado vayamos evolucionando en algunas cosas y por otro vayamos involucionando en otras. Y uno de los grandes perturbadores de la postura, por supuesto no todo es boca, viene a ser esa postura flexionada que cada vez tenemos más y que nuestros jóvenes o nuestros chavales cada vez tienen más, que es que parece que viven con el cuello del revés, buscando no dirigir la mirada hacia el horizonte, ni dirigirla a lo lejos, sino dirigirla a una distancia de 20-30 centímetros de los ojos, con lo cual la vista como sensor postural también se va a ver afectado, de manera que la mandíbula se descuelgue, que haya unas cadenas musculares que tensen esa zona y que condicionen en general la postura. Fijaros lo curioso de ese text neck, que es como se le llama esto, que es a medida que vamos inclinando la cabeza hacia adelante, esos 5 o 6 kilos de peso que soporta la columna, que es lo que pesa nuestra cabeza, pues van aumentando de peso para esos músculos paravertebrales o de la columna hasta unos 27 kilos, como si llevásemos todo el día un niño de 8 años subido a la cabeza. Y eso puede dar lugar a un montón de alteraciones posturales, de dolores, de tensiones como pues, dolores de cabeza, debilidad muscular, problemas en las cervicales, dolores a nivel de escápulas, de hombros, de lumbares, todo porque hemos modificado la postura y la estamos modificando de una manera antinatural, antievolutiva. Lo que la evolución ha preparado para nosotros es más o menos esto. Es que nuestras capacidades intelectuales van a más, por lo tanto nuestra bóveda craneal se desarrolla junto con nuestro cerebro, pero nuestras necesidades de masticación han ido a menos. Fundamentalmente desde la invención del fuego, donde todo empieza a cocinarse y ya no lo tenemos que comer crudo y tal cual viene del árbol. Y después, fijaros qué dato tan curioso dice la bibliografía, desde el descubrimiento de América y la importación de la caña de azúcar y el azúcar a Europa. Cuando empezamos a enriquecer y a endulzar la mayoría de productos y aparece la temida caries, que cursa con pérdidas de dientes y atrofias en los huesos que van genéticamente transmitiéndose generación tras generación a las bocas actuales. Uno de los cambios más curiosos es que, aparte de perder volumen en la zona de la cara, que como veis de cara a un homínido, a un Australopithecus, a un neandertal, hemos ido perdiendo volumen en la zona de la boca, vamos también perdiendo dientes.
Vamos perdiendo dientes que teníamos previstos para que nuestra trituradora trabajase bien, como por ejemplo los cuartos molares. Ahora está el tercer molar, que algunos tenemos todas las muelas del juicio, otros no, otros les sale una sola, otros es una muela muy variable. Y eso es lo que nos espera, una atrofia del órgano si no lo utilizamos bien. Para los que queráis indagar un poquito más, tenéis ahí un poquito de bibliografía donde se explica muy bien no solo los cambios culturales, sociales, religiosos que hemos tenido durante toda la evolución, sino también los cambios anatómicos y de salud que nos afectan debido a esa involución. Hemos pasado de este tipo de dieta, dura, fibrosa, seca y exigente, a que lo exigente sea esto y además cocinado y reblandecido, con lo cual nuestra trituradora pues trabaja bastante menos. Si un órgano no trabaja, lo que acaba ocurriendo es que el cuerpo lo va atrofiando. Y más si estamos hablando de la dieta que llevan hoy por hoy nuestros chavales. Hamburguesa, pizza, croquetas, tortillitas, sopita y en caso de los niños puré, que hacen que en vez de utilizar la boca como estaba pensado utilizarla, como una trituradora de alta demanda y alta eficiencia por los dos lados, acaben todos masticando por un solo ladito. Esa función en un órgano de diseño simétrico solo por un lado acarrea alteraciones no solo en la boca, no solo en los maxilares, sino también vía esas cadenas musculares de las que estábamos hablando antes a lo largo de todo el cuerpo. Que un niño mastique solo por un lado, que un niño respire por la nariz en vez de respirar por la boca, que la lengua solo trabaje por uno de los lados e incluso que duerman de una manera determinada con una postura definitiva es el origen de muchas asimetrías, no solo craneales y faciales, sino corporales, y de muchísimas actitudes escolióticas que se acaban convirtiendo en escoliosis cuando el paciente adulto ha acabado de crecer con una columna torcida o inclinada. Cualquiera de estas bocas tiene detrás una cantidad de disfunción enorme. No solo que los dientes estén alineados bonitos, no solo que quepan o no quepan, sino que esto es el resultado de una trituradora que funciona mal y que puede estar contaminando el resto del cuerpo. Este es el caso, aquí veis el inicio, de este nene que tenía una mordida cruzada en uno de los lados, es decir, la mordida, la tapa y la caja no están bien engranadas. Fijaros cómo está su espalda de inicio y fijaros también cómo está la huella podálica, es decir, apoya mucho más de un pie que del otro. Esta es la imagen al final del tratamiento, donde conseguimos no solo equilibrar la boca, sino a través del equilibrio de la boca conseguir que esas escápulas se nivelen y que la huella plantar se equilibre. Esto es lo que podemos hacer si trabajamos pronto, si trabajamos sobre estructuras lábiles. De ahí que el tratamiento precoz sea una de las consignas hoy por hoy, que intentemos no esperar a que recambien todos los dientes, no esperar a que sean mayores, sino interceptar los problemas cuando los niños tienen la habilidad en los tejidos y pueden responder a nuestros tratamientos. Por eso, una de las principales cosas que les trasladamos a las mamás es que tienen que enseñar a sus hijos a comer. Se nace sabiendo succionar y deglutir, pero la masticación es un acto aprendido. De ahí que en casa, una de las cosas que tienen que aprender a hacer es masticar por los dos lados. Esta es mi hija, creo que es bastante obvio. Es uno de los ejercicios que hemos estado haciendo durante muchísimo tiempo, sentarnos a la hora de la cena y decirle, Mara o Kim, 5 veces por aquí, 5 veces por allá. 5 veces por aquí, 5 veces por allá. Igual que les vamos a enseñar a atarse los cordones, o les vamos a enseñar a limpiar cristales, o les vamos a enseñar a hacerse la cama, hay que enseñarles a masticar correctamente. Ojalá esto, desde bien el principio, las matronas, las pediatras, pudiesen ir transmitiendo esta idea a los papás, que son los que van a las revisiones de manera regular, y les dijesen, fíjate que hay que caminar con las dos piernas y además masticar por los dos lados. Algo tan sencillo como eso ahorraría un montón de problemas de ortodoncia y un montón de problemas a posteriori, tanto de plantillas como de gafas, como de problemas y dolores de espalda. Porque lo que hacemos con la boca es hábito, es algo que hacemos inconsciente todos los días y con una repercusión importantísima porque es esa pequeña gota que poco a poco va modulando la estructura. ¿Cómo respiran o cuánto respiramos a lo largo del día? Unas 12.000, 15.000 veces al día. ¿Cuántas veces masticamos? Unas 3-5 veces al día, entre 15 y 30 minutos al día. Como si hiciésemos gimnasia o fuésemos a entrenar 3 o 4 veces al día y hiciésemos pesitas
y fuésemos solo a hacerlas de un brazo, pues obviamente nuestro cuerpo se resentiría. ¿Cómo colocamos la lengua? Si la lengua está dentro de la boca, contra el paladar, o si la tenemos fuera todo el día, que no debería estar ahí. ¿Cómo deglute el paciente? ¿Cómo traga su saliva? ¿Cómo traga los bolos? 1500, 1800 veces al día. Son hábitos que tenemos tan imbrincados, tan naturalizados, tan automatizados, a los que no prestamos atención y que pueden marcar una gran diferencia. Tanto como que la masticación correcta mejora la oxigenación general, mejora los niveles de hemoglobina en el cerebro, por eso es potenciadora de la memoria, mejora las funciones digestivas, esto es obvio, cuanto más masticamos, el bolo más se deshace, la saliva más humecta y más procesado pasa ese alimento al estómago, con lo cual el estómago fabrica menos ácido, con lo cual tenemos menos reflujo, menos acidez, menos dispepsia, menos ardor. Disminuye el riesgo de diabetes tipo 2 porque van entrando los ácidos grasos en el hígado y la insulina se segrega más lentamente, no hacemos esos picos insulínicos. Mejoramos el control de obesidad y del sobrepeso. Cualquier nutricionista, cuando te pones a dieta, lo primero que te dice es mastica mucho rato, porque así saciamos al cuerpo antes y cansamos esa musculatura y automáticamente nuestro cerebro dice, ok, vamos a parar de comer, hemos comido lo suficiente. Mejora, por tanto, la sensación de saciedad y también la secreción de saliva, que como veréis ahora es protectora tanto de la mucosa digestiva como de la mucosa gástrica. Por eso, una de las primeras reflexiones que quería hacer hoy, sobre todo para las que tengáis niños, sobrinos, nietos, hay que enseñarles a masticar. Algo tan sencillo como no prestarle atención solo a lo que se come, sino a cómo se come. Y este sería el mensaje. Igual que les enseñamos a caminar y les cogemos de la manita y les decimos ahora una pierna, después la otra, enseñarles a masticar es clave. Comemos con ellos, les damos de comer, sería dirigirles en esa masticación. Y aquí tenemos a la otra prota, que es mi sobrina Caterina, la hija de mi hermano Pascual, que tiene la lección muy aprendida desde los 6 meses, donde con sus 2 incisivos y su capacidad de agarre, ella tiene clarísimo que hay que darle duro, fibroso, seco y con esfuerzo para hacer un buen desarrollo oral. Por tanto, no es tan difícil, simplemente hay que saber que hay que hacerlo para ponerlo en marcha, pero lo que necesitamos para un adecuado desarrollo de esas estructuras faciales y craneales es que respiren por la nariz, que hagan en la medida de lo posible una lactancia materna, que es un estímulo de crecimiento natural, y que se mastique por los 2 lados. Cuando estén los niños sin hablar, sin masticar, labios sellados, lengua al paladar. Eso nos lo han dicho las abuelas toda la vida. Cierra la boca, que te entran moscas. Pues hay que entrenar a los niños a que los labios estén cerrados, que se respire por la nariz y que la lengua esté correctamente ubicada en el paladar. Así conseguiremos que ese sensor mande la información correcta desde bien temprano y contamine lo menos posible el resto del desarrollo de nuestros niños, porque nacemos diseñados para respirar por la nariz y masticar por la boca y no al revés. Por lo tanto, este binomio inseparable que suponen nariz y boca se tienen que estimular correctamente. ¿Qué funciones tiene la nariz mientras masticamos por la boca? Filtrar el aire y limpiarlo, regular la temperatura y humectar esa vía respiratoria y esa vía digestiva. Son las puertas de entrada al organismo y trabajan juntas, no hay que contaminar las funciones ni confundir las funciones de la una y la otra, y al mismo tiempo hay que tener en cuenta que tienen que estar humectadas. La boca tiene que estar humectada y la nariz también tiene que estar humectada. La encargada de hacerlo es la lágrima. La lágrima que protege el ojo cae por un conducto que tenemos que va directo del ojo a la nariz, por eso se nos caen los mocos cuando lloramos, y es la encargada de que el aire que inspiremos entre mojadito, con un montón de sustancias defensoras que favorecerán el sistema inmune de nuestro hijo. Entonces, respirar por la nariz y comer por la boca va a ser una de las cosas básicas para preservar el funcionamiento correcto de este órgano y evitar todas las consecuencias que suceden cuando invertimos o alteramos esas funciones. Por ejemplo, tened en cuenta que las alergias aumentan hasta un 40% en los pacientes que respiran por la boca, porque ese aire entra sucio y el cuerpo se defiende con estornudos, con tos, con moco, con síntomas que son típicos del paciente alérgico. Recordaros que la lágrima lleva un montón de inmunoglobulinas, esas IgG y IgA que medíamos en los test de COVID, que eran los reactivos que nos informaban de cuán alerta estaba nuestro cuerpo frente a la infección, están en la lágrima y son las encargadas de regular toda la humectación que tenemos en la zona digestiva y en la zona aérea. Esas afonías, sequedad de garganta, tos irritativa, el paciente está respirando por la boca y pierde la capacidad de humectación natural.
Estas serían, a grosso modo, las consecuencias de esa respiración oral, pues alteraciones en el desarrollo, ya lo hemos visto, mocos en exceso, si entra porquería el cuerpo se defiende y genera más mucosidad para atraparla, para taponar esa puerta de entrada, eso daña y reseca las mucosas, aumenta el riesgo de caries porque perdemos la protección natural que tiene la saliva y al mismo tiempo provoca mal aliento, que es algo que también nos afecta mucho a los adultos, el estar con la sensación de que hay un mal aliento. ¿Qué pasa cuando empezamos o cambiamos esa respiración oral por una respiración nasal? Mejora nuestro sueño, se hace más profundo, menos ronquidos, es un sueño más reparador, regulamos mejor nuestro ritmo cardíaco, no tenemos esa aceleración o esa secreción de adrenalina, mejoramos también los niveles de oxígeno en sangre a través de pulsometría, está incluso medido, tenemos una mente y un cuerpo más tranquilos, tenemos más fuerza y más resistencia y además mejora ese film de microbiota en la saliva que tenemos que protege de ese mal aliento. Todo esto se reduce a una regulación de ese sistema nervioso del que os hablaba al principio. Cuando respiramos por la boca, nuestro cerebro interpreta que estamos corriendo una maratón y activa nuestro sistema nervioso simpático. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, nuestro corazón va más rápido, no tenemos capacidad de hacer funciones de reparación, de descanso y de digestión que se hacen cuando respiramos por la nariz gracias al sistema nervioso parasimpático. ¿Qué veremos en niños que respiran por la boca? Caritas como esta. Las llamamos facies adenoidea. Niños con ojeras, con los labios resecos, con la boca siempre entreabierta, con unas caries llamativas a pesar de que se cepillen los dientes y los padres te insisten en que se cepillan los dientes. Bueno, conjuntivitis de repetición, babeos nocturnos, niños con somnolencia durante el día porque no hacen un descanso reparador, niños con un sueño inquieto por la noche, muchos de ellos no controlan bien el pipí y se hacen pipí en la cama. Alergias inespecíficas, esa postura corporal alterada y lo que es más importante, alteraciones en la concentración. Mucho TDAH, diagnosticado como TDAH, no es tanto una alteración del sistema nervioso a nivel cognitivo central, sino más bien una alteración de la regulación del sistema nervioso. Son niños que no descansan bien por la noche, que aunque duerman no hacen un sueño reparador y durante el día no son capaces de prestar atención. Están apamplados, sería la palabra, porque no han hecho un buen descanso y no pueden prestar atención a lo que les están diciendo en clase. Peques que duermen así nos deberían de saltar todas las alarmas. Adultos que duermen así nos deberían de saltar todas las alarmas y además saltaría la alarma del ronquido en el caso de los adultos. ¿Qué alteraciones suelen tener los peques? Veréis que son niños con amigdalitis de repetición, faringitis de repetición, hipertrofia de adenoides y amígdalas, que son los defensores en la puerta de entrada. Son esos niños que todo se les coge a la garganta. Niños que no están respirando bien y que cuando exploras en consulta te encuentras estas preciosidades. Que normalmente van al otorrino y el otorrino les dice, es que no está para operar. Ya, es que igual no es tan grave como para entrar en un quirófano, pero es grave porque no puede respirar bien. Esto a través de la regulación en el dentista se puede reducir. Es decir, se puede hacer trabajo respiratorio junto con el trabajo masticatorio y hacer que las amígdalas y las adenoides se reduzcan de manera natural sin necesidades de intervención quirúrgicas o de medicamento. ¿Qué suelen tener también? Otitis de repetición. Ese moco que genera el cuerpo se acumula en la trompa de Eustaquio, que como veis en un niño es muy horizontal. Entonces el moco se genera aquí, se va acumulando, porque por el aire no entra, por la nariz, no entra el aire y no se ventila, no se limpia, y ese moco va atravesando la trompa de Eustaquio hasta que llega al oído y acaban con tubitos de drenaje, muchos niños, porque van perdiendo audición por culpa de ese moco acumulado. Es bastante menos frecuente en un adulto, porque fijaros que la trompa de Eustaquio cambia su inclinación, se hace más vertical y desaparecen esas otitis de repetición a medida que van creciendo. Pero el origen muchas veces está en ese moco acumulado que se sobreinfecta por alguna bacteria o algún virus circundante. ¿Qué más tenemos? Estas posturas. Niños que mastican por un lado y respiran por la boca, todos tienen la misma postura cifótica. Las escápulas aladas, la hiperlordosis lumbar, el abdomen abultado a pesar de ser delgados. Después si tiene tripita y está delgado, ¿qué le pasa? Alteración postural que va a acabar con problemas de dolores de espalda en cuanto sean adultos, acortamiento de isquiotibiales y compensaciones varias.
¿Qué veremos también? Rinitis. Niños con rinitis, con moqueo, con sensación de congestión pero sin moco, es decir, una hipertrofia de la mucosa nasal, taponando esa nariz que no se usa, porque como cualquier tubería que no se usa, el cuerpo pues, va atrofiando. Y esas rinitis que pueden convertirse incluso en sinusitis de repetición. Una vez más, moco que se genera y que se acantona en esos espacios que tenemos en el cráneo que deberían estar huecos para aligerar el peso del cráneo y que se acaban llenando y ocupando y sobreinfectando a través de las bacterias que nos entran por la nariz. Típica cara del niño que respira por la boca. Los veréis, la diferencia entre un niño bien desarrollado y, gracias a la IA, tenemos la predicción de cómo sería esta boquita de un niño si fuese respirador oral. Hemos dicho ojeras, boca entreabierta, labios secos, babeo, mal aliento, caries de repetición, esas manchas blancas de descalcificación en los dientes, y en adultos pasaríamos a hablar casi de boca seca, boca quemazón en la boca, boca ardiente, candidiasis, las personas que están continuamente en las comisuras con esas heridas que no les acaban de curar y que siempre están con la cremita, poniéndose la cremita, porque el aire entra y sale por la boca, deshidrata y se sobreinfecta. Casi nada. Una cantidad de patologías que generalmente se tratan con medicación y que muchas veces tenemos que ir a tratar el síntoma, pero regular la función desde la base. Si solo tratamos el síntoma y la función sigue siendo alterada, volverán a reincidir y a repetirse y cronificamos un proceso que sería bastante fácil de solventar si mirásemos el por qué se produce. Si hablamos de esa boca seca y esa deshidratación, tenemos que hablar sí o sí de microbiota, porque la boca es una zona séptica. Necesitamos bacterias en la boca, las hay buenas que nos protegen, que nos ayudan a hacer la digestión, que nos ayudan a mantener el ecosistema equilibrado, y las hay que no son tan buenas. Entonces, ¿quién se encarga de regular esa microbiota? La saliva. Hay unas frases muy bonitas de algunos de mis profesores. Una de ellas es que la salud de un niño es proporcional a la movilidad de la lengua. Necesitamos una lengua móvil para hacer succión, para hacer deglución, para poder hablar correctamente. Y él añade que la de un adulto a la cantidad y calidad de su saliva. A medida que nos vamos haciendo mayores, se nos deshidratan las mucosas. Esa deshidratación de mucosas puede tener un efecto dominó tanto en el ojo como en la boca, como por ejemplo en las mujeres a nivel vaginal, que cursa con muy mala calidad de vida. Y es simplemente y tan fácil como estimular esa saliva para que el nervio vago, que es el encargado de todo esto, se active y regule también la humectación a nivel de los ojos, incluso la humectación a nivel vaginal. Se ha relacionado ya la secreción salivar con múltiples enfermedades, se ha relacionado con esa calidad de la microbiota y se ha relacionado también con los procesos digestivos. Influye la cantidad y la calidad de la saliva en cómo hacemos la digestión. ¿Qué suele suceder si tenemos poca o mala saliva? Acidez, eruptos, esofagitis, reflujo, hernias de hiato. Alicia, tú nos dirás cuántos de los pacientes que tienes en consulta vienen aquejados de esto. Úlceras incluso, por ese problema de irritación, síndromes de intestino irritable y muchas de las enfermedades que hoy por hoy estamos desgraciadamente viendo más, como el SIBO, un sobrecrecimiento intestinal bacteriano, o incluso las infecciones por Helicobacter pylori. Ya se sabe que esas alteraciones en la mucosa y en la microbiota de la boca están directamente relacionadas con síntomas digestivos, y no nos debería extrañar porque la boca es la entrada del tubo digestivo, es la puerta de entrada, es donde empieza todo. Muchos son los estudios que hacen ya esta relación, y ese biofilm que tenemos ahí como primera línea de defensa es un amigo, siempre y cuando esté equilibrado, es una barrera protectora, porque esas bacterias buenas nos ayudan a mantener a raya a otros patógenos ambientales que van a ir entrando por la boca, porque la boca es una zona que se abre y que se cierra. Cuando ese equilibrio también se rompe por excesiva toma de antibióticos, por factores como una dieta alta, rica en azúcares, que a las bacterias les encantan esos azúcares y se prolifera el desarrollo bacteriano, o incluso por estrés crónico, ya sabemos todos que el estrés tiene una activación simpática y se nos deseca la boca, se reseca la boca cuando estamos nerviosos, sobre todo cuando estamos hablando a lo mejor delante de un aforo, la boca suele estar bastante más seca. Proliferan bacterias peligrosas que filtran a través de la encía, que es un revestimiento protector del tubo digestivo.
La encía es la parte visible del tubo digestivo. No vemos el intestino delgado o el intestino grueso o el estómago, a no ser que pongamos una canulita que llegue hasta abajo. Pero sí podemos adivinar cómo están ese estómago, ese intestino delgado o ese intestino grueso prestando atención a la encía. Porque no deja de ser esa mucosa que tapiza y protege una zona séptica, que es la cavidad oral, de una zona aséptica, que debería ser el hueso que soporta los dientes. Cuando ese equilibrio se rompe, a través de enfermedades como la periodontitis, esa inflamación que tenemos en la encía hace que las bacterias que tenemos en la boca pasen a torrente sanguíneo general. De ahí esa contaminación y esa relación que se ha encontrado ya eje boca-intestino, y todos conocéis ya o habréis oído hablar del eje intestino-cerebro, ¿cierto? Boca-intestino, intestino-cerebro, vamos haciendo un poco el unir los puntos de las premisas que os he comentado en el primer momento de la charla. Esas encías que desprotegen el diente, que dejan abierta y permeable la zona oral a torrente sanguíneo general, esas inflamaciones crónicas en la encía no son más que la señal de que nuestro intestino está inflamado y está sufriendo y está dejando permeable a la sangre un paso y un torrente continuo de bacterias. Esto puede aumentar la pérdida de piezas dentarias, como ahora veremos con la periodontitis, hace que se dificulte la cicatrización de las heridas cuando tenemos una llaga o cuando nos quitan una muela y nos tarda en cicatrizar porque tenemos un biofilm alterado. Tenemos, por supuesto, esas bacterias anaerobias que generan mal aliento y la mucosa está tan sensible, tan friable, que aparecen aftas de repetición. Continuamente llaguitas, he comido y si me he hecho una llaga, me he mordido y me he hecho otra llaga. Es decir, esas personas que tienen llagas de manera continua, aftomatitis recurrentes, tendrían que revisar qué le pasa a esa saliva y qué le pasa a esa microbiota. La periodontitis, que estoy seguro de que todos habéis escuchado hablar de ella, la famosa piorrea, tiene un componente genético, ¿cierto? Tiene una predisposición genética, pero no es una condena. No significa que si tu padre o tu madre tuvieron piorrea, tú sí o sí vas a desarrollar piorrea. Se tienen que dar una serie de factores como esa disbiosis bacteriana, esa alteración en el biofilm o en las bacterias que tenemos en la saliva, una mala higiene, de manera que las bacterias se nutran de esos restos de alimento que estamos dejando entre los dientes, y eso es un caldo de cultivo para que la encía se inflame, se despegue del diente y permita que esas bacterias filtren para adentro y lleguen a torrente sanguíneo general, inflamando todo nuestro cuerpo. Mensaje número 2. El sangrado de encías no es normal, nunca, bajo ninguna circunstancia. Si me han sangrado de toda la vida, tenemos un problema crónico, pero hay que atajarlo y hay que ocuparse de ello. Es señal de que algo no va bien, tanto a nivel local, puede reducirse a un problema local y controlable, como puede ser una señal de que algo a nivel general o sistémico no está yendo bien. La boca es muchas veces el espejo de lo que está sucediendo dentro. De cara a rehabilitar o rehumectar esa boca y devolverle el equilibrio bacteriano, lejos de utilizar medicación o químicos, se pretende volver a los productos ancestrales, naturales, que ayudan a las mucosas a rehumectarse y a la saliva a fluir de manera natural. Algo tan sencillo como los huesos de aceituna. Los que tenéis más o menos edad siempre habéis visto que la gente mayor va con algo entre los dientes, un palillito, una ramita, les ayuda a salivar. El cuerpo extraño en boca hace que nuestro cerebro detecte que hay algo ahí que tiene que digerir y eso estimula la secreción de saliva de manera natural. Un hueso de aceituna tiene muchísimas ventajas. La primera es que está rica cuando te la comes. La segunda es que el hueso es un cuerpo extraño rígido que no tendemos a masticar, por lo tanto no vamos a cansar la musculatura por tenerlo dentro. Y la tercera es que el ácido oleico tiene dos propiedades buenísimas. Una que es ácido y por lo tanto ese ácido estimulará la saliva, otra que es oleico y que por lo tanto protege las mucosas. No hay nada tan eficaz para activar la saliva como llevar un huesecito de aceituna en boca entre las comidas, para los que notéis la boca seca, y que vayáis cambiando ese hueso de lado a lado para que notéis cómo las glándulas salivares despiertan y empiezan a segregar esa saliva de forma natural.
Otro de los métodos que utilizamos muchas veces es evitar que el aire entre por la boca y abrir la ventana para que entre por la nariz, ¿vale? Es decir, abrir o dilatar esas narinas. Habréis visto Alcaraz cómo entrena, ¿cierto? Con unas tiritas nasales para que le entre bien el aire por la nariz. Y muchos deportistas de élite ya están, como Haaland, por ejemplo, que es un central, creo, del Manchester. Te miro a ti porque eres el deportista, David. Sellan la boca para evitar que ese aire entre cuando estamos durmiendo por la boca de manera inconsciente. No podemos hacer una cosa sin hacer la otra. Hay que cerrar la puerta y abrir las ventanas para que ventile. Pero es una forma de manera pasiva de regular y reacondicionar por dónde está entrando el aire y aprovechar todas las ventajas naturales que da esa respiración nasal. La respiración nasal filtra, va a limpiar el aire, va a regular la temperatura y lo va a mantener humectado. Nos levantaremos con la boca más humectada, con la sensación de haber descansado más profundo. Otras dos de las ventajas son la estimulación natural del flujo salivar. Y esto, cuando tenemos personas mayores que tienen la boca muy seca, les va de cine. La saliva tiene un componente salino. Por eso vamos a utilizar un poco de agua de mar. El agua de mar la podéis comprar en herbolarios. El agua de mar se va a mezclar en cantidades de 1/4 o en proporción de 1/4 y 3/4 con agua normal, en una botellita de 1,5 litros de agua, y podemos echar unas gotitas de zumo de limón. Eso, que llamaremos Aqua Comfort, es un despertador buenísimo para las glándulas salivares. Entonces, nos levantamos por la mañana, nos quitamos la tirita y antes de tomarnos el café, lo primero que vamos a hacer es decirle a nuestra boca: despierta, necesito saliva, voy a funcionar. Es una manera de cuidar de manera natural esa mucosa oral. No se trata de hacer enjuagues, sino de mantener el agua en boca, de pasearla o paladearla en boca y notar como al cabo de 30 segundos, 1 minuto, esa acidez del limón, junto con esa remineralización que nos va a aportar el agua de mar, estimula también a las glándulas salivares a que vayan abriendo el grifo de buena mañana y nos asegura que tengamos saliva matutina, que es la saliva más saludable. Es la que viene después de descanso nocturno y que se activa de una manera natural a través de esta receta. Y otra de las cosas que nos ayuda de manera natural a regular la microbiota oral es el aceite de coco. El oil pulling es una técnica ancestral, esto no es nuevo, esto ya se venía haciendo desde la medicina china y oriental. Pero sí que es reciente un estudio que ha sido publicado en octubre del 2025, donde se compara el antiséptico estándar, que todos conocéis porque es la clorhexidina, ¿verdad? La clorhexidina es el famoso Cariax o el famoso Oraldine, el Listerine, tienen todos una proporción de clorhexidina. Es un antiséptico muy potente y se utiliza para cuando te han hecho una extracción dentaria o tienes una infección o un flemón, para desinfectar local. Pero la clorhexidina tenía varios inconvenientes. Uno es que es tan potente que arrasa con todo, lo bueno y lo malo. Es decir, no diferencia qué tipo de bacterias está combatiendo. Y dejaba la boca de una manera limpia, pero limpia y desprotegida a la vez. Por otro lado, la clorhexidina tiñe. Por eso no se recomendaba más de 15 días seguidos, porque dejaba manchas oscuras en los dientes. Después se podían quitar con una limpieza profesional, pero manchaban los dientes. Y la siguiente es que es tan potente que deja un efecto astringente en boca, deshidrata. Y eso no lo queremos. Lo que han visto en este estudio, que es un triple ciego para los que no controléis mucho de investigación, es un estudio donde hay 3 personas diferentes. Una es la que otorga el producto a los diferentes grupos y la persona que se está enjuagando con un colutorio no sabe con qué se está enjuagando, no sabe si le toca enjuagarse con clorhexidina, no sabe si se enjuaga con aceite de coco o no sabe si se está enjuagando con un placebo. Ya utilizan saporificantes y tal para enmascarar un poco. El segundo ciego es la persona que recoge la muestra, que no sabe, está recogiendo las muestras de los 3 grupos, pero no sabe qué muestra está recogiendo ni de qué grupo. Y eso hace que pasemos un segundo filtro donde no haya tendencias. Y el tercer ciego es la persona que procesa la muestra, que tampoco sabe qué muestra está procesando. Entonces, esos 3 filtros son el máximo nivel de evidencia a nivel de un ensayo clínico. Es decir, no sabes a qué grupo perteneces
El que coge la muestra no sabe de qué grupo la está cogiendo y el que la procesa no sabe de qué grupo la está procesando. Entonces los resultados son altamente fiables. Pues bien, lo que han visto en este estudio es que el aceite de coco se erige como colutorio o antiséptico por encima de la clorhexidina porque, uno, es periodontopatógeno, es decir, va hacia las bacterias que son las responsables de la inflamación del periodonto, pero no ataca a las bacterias que nos protegen, eso es un punto positivo enorme. Dos, no mancha, sino que es blanqueante natural. Y tres, además es humectante de la boca, con lo cual, hoy por hoy, seguir utilizando clorhexidina como enjuague de base está obsoleto. Tenemos ya estudios científicos de alto rigor que nos demuestran que el aceite de coco es el colutorio de excelencia. Aquí tenéis el estudio para los que seáis curiosos o profesionalmente os pueda interesar, pero diríamos que tendríamos que cambiar ese paradigma de me voy a enjuagar con el Oral-D, el Listerine, el Cariax y dejar los químicos a un lado para devolver a la boca su punto de equilibrio con sustancias naturales que tienen ese potencial sin los efectos secundarios. La temida caries es otra disbiosis. No es porque como chuchetes tengo caries, no es porque no me cepillo tengo caries, no es porque tomo mucho Red Bull que tengo caries. Sí, claro, todo ayuda. Pero la caries vuelve a ser un problema multifactorial asociado a la microbiota que tenemos en la boca, en concreto a una bacteria específica para la cual están buscando la vacuna desde que yo estudié odontología, no voy a decir la friolera de años porque son unos cuantos, pero están buscando la caries para el Streptococcus mutans y no la encuentran. De hecho, lleva un apellido muy ad hoc que es mutans. Muta y es imposible encontrar una vacuna para poder paliar esta que es la enfermedad más prevalente del siglo XXI. Al menos el 95% de la población española ha tenido una caries en su vida. Es la más prevalente en el siglo XXI. Pues bien, os decía que el Streptococcus mutans es el rey, es el responsable de metabolizar los hidratos de carbono. Hidratos de carbono no solo son dulces, hidratos de carbono son lactosas y derivados de la leche, sacarosas, fructosas y derivados de la fruta, maltosas, dextrosas y almidón, con lo cual ahí podemos entender la alta prevalencia de caries que tenemos hoy en día. Es que hidratos de carbono comemos todos y hay que comerlos. No se trata de eliminar de la dieta el hidrato, se trata de eliminar el resto de la boca. Es decir, que no queden restos en boca para que esa bacteria no sea capaz de metabolizar el hidrato de carbono, de acidificar el pH a través de esa metabolización y de hacer que ese pH ácido descalcifique el diente. No sé si os habían explicado alguna vez que la caries es eso, una bacteria que acidifica la saliva y la saliva descalcifica el diente. Pues bien, algo tan tonto como ese proceso se puede revertir apuntando a los tres flancos, eliminando los restos de hidratos de carbono a través de una correcta higiene dental e interdental, atacando a la bacteria, regulando esa microbiota gracias a los aceites de coco y a la estimulación salivar y neutralizando el pH ácido, eliminando alimentos ácidos y eliminando los reflujos que hemos visto anteriormente que también pueden acidificar ese pH de la boca. Entonces, atacando los tres flancos podríamos acabar y paliar o frenar ese avance de la caries. Porque lo que sucede cuando perdemos una pieza, y voy a enseñaros este vídeo porque creo que es bastante ilustrativo, cuando perdemos una pieza, lo primero que ocurre, aparte del dolor que eso nos puede ocasionar hasta que nos la quitan, es que cambiamos el lado de masticación, vamos a empezar a masticar por el lado contrario, donde tenemos más dientes, los alimentos en esa zona nos molestan, afectan a la tonicidad y a la encía. ¿Qué ocurre con los dientes adyacentes al espacio? No tienen ningún parapeto, se van tumbando. En cuanto se tumban, lo que aparece es puntos de contacto que ya no están bien cerrados, que permiten la entrada de restos de alimento y de bacterias. A consecuencia de eso van apareciendo lesiones de caries entre los dientes y son muy traicioneras porque hasta que no son grandes no se ven. Se acumula esa suciedad alrededor del diente y se inflama la encía y se permeabiliza. Filtran esas bacterias, vamos perdiendo hueso de soporte, perdemos anclaje en el diente.
Cuando vamos perdiendo soporte óseo, el diente está menos sujeto y eso va a hacer que empiece a moverse por esas fuerzas de la masticación que, insisto, vamos a seguir haciendo todos los días, varias veces al día. Esta es la secuencia y todo esto, si regulamos bien la función masticatoria y la hacemos por los dos lados, si humectamos bien la boca, si hacemos una buena higiene interdental y supradental, tenemos formas de evitarlo. Y al menos, si por lo que sea ya hemos perdido la pieza, intentar entender que no solo ese dolor puntual que no nos deja dormir, que nos haría arrancarnos la cabeza, que nos pone de mal humor, sino intentar lo antes posible, antes de que este efecto dominó y en cascada se produzca, reponer esa pieza o devolver los dientes a su posición correcta, reponer esa pieza y devolverle al órgano su función correcta. Porque está claro que todos podríamos vivir sin uno de los dedos, pero ¿qué falta te hace cuando no lo tienes, verdad? Cuando tienes un dedo con una uña que está mal y te lo vendan, te hace falta ese dedo para todo. Nos pasa lo mismo en la boca. Un órgano que pierde uno de sus elementos es un órgano disfuncional y que va a ir perdiendo su eficacia y su eficiencia a lo largo del tiempo. ¿Qué ocurre con los fumadores? Pues que además esto va en barrena. ¿Qué efecto pernicioso principal tiene el tabaco? Y no son las manchas de los dientes, que son relativamente fáciles de retirar. El tabaco es un vasoconstrictor, es decir, dificulta que llegue sangre a través de esos microcapilares que tenemos en la boca al hueso y a la encía. Y cuando no llega sangre, el tejido se esclerosa, se atrofia. Por lo tanto, esa disminución de la capilaridad y del riego sanguíneo local dificultan la cicatrización de heridas, dificultan la cicatrización y provocan una inflamación o una infección que dura durante muchísimo más tiempo. Deshidrata porque reseca la boca, por lo tanto deshidrata las mucosas, aumenta por tanto el riesgo de caries, de enfermedad periodontal y puede suponer un fracaso a los implantes, porque hay quien piensa que cuando se nos cae un diente ponemos un implante y es para toda la vida. El implante hay que cuidarlo. Si hemos perdido el órgano natural, que no va a pasar con cualquier añadido, hay que cuidarlo exactamente igual. El tabaco además altera el sabor y el olor de los alimentos y hace que perdamos el gusto por determinados alimentos y por último es factor de riesgo y de riesgo grave, no solo de cáncer oral, sino a nivel sistémico es un factor de riesgo importantísimo. Cualquiera de estas bocas presenta lo que nosotros llamamos maloclusión, que es el resultado de una disfunción durante muchísimos años. Esto es el reflejo de que algo no ha ido bien, porque no es normal tener un órgano que tiene que triturar y que no haya dientes o que haya piezas de ese órgano que no entren en contacto, que hagan un mal contacto unas con otras. Esto es el resultado de esa disfunción y esto es el resultado de la disfunción junto con años de disbiosis, años de pérdida de saliva, es decir, es un órgano deteriorado. Cuando tenemos que recurrir ya a las prótesis es porque sabemos que tenemos un órgano deteriorado. Gracias a Dios que existen prótesis que pueden devolver la función al órgano. Pero mantener estas situaciones a largo plazo va a suponer no solo un problema estético o dentro de la boca, sino un problema de salud general. Porque esto es la gotita a gotita que va haciendo que nuestro sistema nervioso reciba informaciones anómalas y acabe dando un fallo eléctrico. ¿Cuál es la sintomatología general? Y así vamos entrando hacia el final de la charla, que se asocia a estas disfunciones del órgano masticatorio y a los que pocas veces relacionamos con la boca. Por un lado, dolores de cabeza, migrañas, vértigos, acúfenos, sensación de adormecimiento en los dedos de la mano, dolores escapulares que no remiten a pesar del tratamiento con el fisio, dolores en el codo, dolores lumbares, dolores pélvicos, fascitis plantares. Y diréis, ¿todo eso de la boca? ¿Puede ser ese el desencadenante? Puede que no, pero ante cualquiera de esos síntomas deberíamos tener en cuenta que esos problemas otológicos, musculares, vinculan estos músculos y esta función con el resto del cuerpo. ¿Qué es lo que solemos hacer? ¿O qué es lo que solemos tener y sufrir casi todos, en mayor o menor medida, en algún momento de nuestra vida? Y pueden estar escondidos, no siempre, pero pueden estar escondidos detrás de una disfunción oral. Dolores de cabeza, sobre todo a nivel de las sienes, en los occipitales, debido a ese músculo temporal y masetero que se mueven con la mandíbula. Un excesivo movimiento o un movimiento inadecuado puede llevarnos a tener dolores de cabeza diarios, jaquecas, incluso migrañas. ¿Dónde suele ir el paciente?
al neurólogo. ¿Qué les suele decir el neurólogo? Pues les hacen pruebas, TAC, resonancias, etcétera, y les dicen, está todo bien, gracias a Dios, está todo bien, tómate, y enseguida el paciente va al cajón de la medicación sin pensar que hay otra zona en la boca, o en la cabeza, perdón, que podría ser el origen de esos dolores. Primero descartamos patología severa con el especialista. Una vez descartada la patología con el especialista, no perdemos de vista que la boca podría ser uno de esos causantes de la cefalea o de la migraña o de la jaqueca. Inestabilidad, mareos y vértigos. La mandíbula y el oído están muy cerca. Cualquier problema articular de la mandíbula, a través de compartir el mismo nervio, puede estar afectando al oído y viceversa. Hay que ir al otorrino, lo primero. Vamos al especialista, descartamos patología otológica, pero después no renunciamos a que nos pase eso y a vivir con mareos y vértigos. Consultamos con nuestro dentista, porque puede estar íntimamente relacionado. Parálisis faciales, pérdida de sensibilidad en la cara, esto asusta muchísimo, porque puede confundirse incluso con un accidente cerebrovascular. Lo primero, nos vamos al hospital, que nos hagan las pruebas, que descarten, y cuando eso haya desaparecido, parálisis faciales podremos revisarlas porque pueden ser consecuencia de algo que esté pasando en la boca. Ojo seco, de la mano de la boca seca. Es decir, primero vamos al especialista y cuando el oftalmólogo o el optometrista nos hayan dicho el ojo está seco, pero no veo la causa, no hay ninguna úlcera, no hay ningún motivo, vamos a ver boca seca y automáticamente tratando boca seca vamos a conseguir rehumectar el ojo. Lo mismo con los acúfenos. Otorrino y después valoramos en el dentista. Lo mismo con las contracturas que están asociadas a esa función o esa parafunción que llamamos bruxismo, al apretar, rechinar los dientes, contracturas de la zona de los escalenos, trapecios, deltoides, en la zona lumbar. Vamos a ver a nuestro fisio, vamos a ver al traumatólogo si tenemos un dolor de espalda y si descartan que hay algún problema local, enseguida podemos ir y preguntarle a nuestro dentista. Alteraciones del estado de ánimo a través de la irritación de ese sistema nervioso simpático. Hay formas de trabajar el sistema nervioso simpático con acupuntura, con relajación, con meditación, perfecto. ¿Vas mejor pero no mejoras? Mira a ver a través de la boca si ese estrés se está liberando a través de la boca y por eso no mejoras. Alteraciones posturales y dolores musculares, incluso las fascitis plantares pueden tener su origen en la boca. Ve a tu especialista, al del órgano, que te revise, que te analice bien, que te haga los estudios pertinentes y si descarta, no pierdas de vista que patologías como esas pueden venir de la boca, al igual que problemas digestivos. Nos hacemos las pruebas, que descarte el especialista y después, si no, preguntamos a nuestro dentista qué cosas podemos hacer desde la boca para mejorar o que desaparezcan esos síntomas. Esto es cómo la boca puede llegar a influenciar a la salud general. Y hay una persona que os quería presentar, que es Nazaret Castellanos, no sé si la conocéis o la seguís por redes. Esta chica es física teórica, pero es investigadora. Tiene un montón de artículos científicos publicados respecto a una teoría de la que ella es pionera, que es la teoría que pone a un ladito al cerebro como principal responsable de la salud y pone al cuerpo como principal responsable o principal informador del cerebro acerca de lo que nos sucede. Es decir, el cerebro no tiene la alteración y la manda al cuerpo, sino que el cuerpo informa al cerebro, el cerebro procesa y después nos devuelve la información. Hay 3 libros de esta científica que son una joya. Uno es El espejo del cerebro, facilitos de leer, no son muy técnicos. La neurociencia del cuerpo y el último, que es El puente donde habitan las mariposas, para todos los que estéis interesados en salud integrativa. Creo que es una de las investigadoras más potentes que tenemos hoy por hoy en nuestro país. Algunos de sus estudios ya relacionan la salud bucal con la salud cerebral, como os decía, son estudios de Nazaret, todos con referencia científica abajo, y según su estudio, la mala salud periodontal, la periodontitis, la pérdida de dientes, las bolsas periodontales o la pérdida de hueso alveolar están asociadas con un mayor riesgo de deterioro cognitivo y demencia. Esas bacterias que pasan de la boca a través de la encía despegada al torrente sanguíneo son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica, la barrera que protege el cerebro, y son inflamatorias e irritantes a nivel del cerebro y por eso se asocian a demencia senil. Otro de los estudios de Nazaret habla de cómo la respiración, cómo respiramos por la nariz o por la boca, influye en la memoria.
Entonces, ¿cómo somos capaces de fijar a nivel de zonas como el hipocampo, que es el que retiene los recuerdos o la memoria, mejor los datos o las vivencias si inspiramos por la nariz que si realizamos la respiración oral? Y otro es este que relaciona esa masticación, este está hecho en ratones, todavía no hay estudio humano, pero está hecho en ratones y relaciona cómo la masticación, o deberíamos explorar la masticación, asociada a la enfermedad de Alzheimer. Entonces, los campos de investigación que estamos teniendo ahora mismo son estos, son enfermedades, la demencia senil y el Alzheimer, que preocupan muchísimo hoy en día, cada vez aparecen en gente más joven. Y al igual que el cáncer, son campos que están investigándose de manera exhaustiva y uno de los factores que están teniendo en cuenta es esa afectación de la mucosa oral, de la periodontitis, de la gingivitis, de la disbiosis en boca y de la sequedad oral relacionada con esa inflamación cerebral que cursa con la demencia senil y enfermedades tan tristes como estas. Por lo tanto, no hay que ver el cuerpo como diferentes sectores inconexos unos a otros, sino como un todo. Hay muchísimas patologías que se juntan dentro de un cajón desastre para los que el paciente muchas veces dice: si es que tengo un montón de teclas, si es que parezco un piano, es que tengo esto, tengo lo otro, pero esto no tiene nada que ver con esto, y esto no tiene nada que ver con esto, y esto no tiene nada que ver con esto. Lo que nos dice la investigación y la experiencia clínica cada vez más es que ahí hay un eslabón que se han olvidado de mirar, porque desgraciadamente no pertenecemos al Sistema Nacional de Salud como cualquier otra especialidad, sino que parecemos un lujo, y sería tan bonito que pudiésemos ver al paciente de esa manera integrada, integrativa, teniendo en cuenta que es la puerta de entrada al organismo, que es el primer sensor que se pone en marcha, el primero en informar al cerebro, que es zona de supervivencia primaria, zona de alta demanda, de alta carga, zona séptica que puede poner en contacto un montón de bacterias con un torrente sanguíneo que debería ser aséptico y cuyo circuito sanguíneo forma parte del resto del organismo, que está conectada a través de cadenas musculares desde la cabeza hasta los pies y que va a influir enormemente no solo en los primeros años del desarrollo en la postura, sino en cómo los músculos trabajan de manera equilibrada o desequilibrada a lo largo de la vida. Hay un síndrome, porque en medicina se suelen agrupar los síntomas y se forman síndromes, que se llama síndrome de sensibilización central, que engloba determinadas patologías cuyo origen es desconocido. Tienes migrañas por genética o por el tiempo o hormonales, siempre se le suele buscar el motivo, pero generalmente no se puede demostrar y no se encuentra. Cefaleas tensionales, síndrome de intestino irritable, síndromes de fatiga crónica, fibromialgia, que son 13 o más puntos de dolor inespecíficos en el cuerpo, ansiedad y depresión, alteraciones del sistema nervioso, dolor pélvico crónico, disfunción temporomandibular, cistitis intersticial y de repetición, dismenorrea primaria, dolor miofascial e incluso sensibilidad química múltiple. No hay que tenerlos todos, ya sería muy mucho. Pero ese síndrome de sensibilización central nos habla de esa alteración de la regulación entre cómo el cuerpo debería funcionar, cómo está funcionando y qué compensaciones están exigiéndole un exceso energético al cuerpo que cursa con fallos a nivel de varios sistemas. Y no debemos olvidarnos de que el cuerpo humano es un todo y no solo la suma de sus partes. A mí me gusta mucho trabajar de esta manera holística, llego hasta donde puedo, necesito de otros compañeros que sepan más que yo en otros campos, por ejemplo, a nivel de microbiota, a nivel de PNI, a nivel osteopático, a nivel fisioterapéutico, a nivel incluso farmacológico, cuando hacen falta tenemos a los compañeros médicos. Estoy orgullosa de organizar cada 2 años unas jornadas de odontología integrativa aquí en Valencia, donde invitamos a compañeros que saben de otras áreas, pero que están íntimamente relacionadas con la nuestra, como son, y los conoceréis si os interesa la microbiota, la doctora Sari Arponen y el doctor Xevi Verdaguer, o el doctor Cristian Calvo, que es un otorrino que va a venir a hablarnos sobre respiración, sueño en niños. No podemos ir diferenciándonos todos. Está bien que seamos súper especialistas en un área, pero sin perder de vista que el cuerpo es todo uno. No podemos saber todo de todo, pero sí podemos saber cuáles son las relaciones para poder derivar correctamente a nuestro paciente. Así que yo os diría que si algo de esto os ha resultado familiar, visitéis a vuestro dentista y le hagáis una consulta. No quiero acabar sin
Dar las gracias por esta oportunidad, por tener el micro abierto a todos los que estén en casa y lo estén viendo o lo vayan a ver. Espero haberos aportado información que os pueda resultar útil en vuestro día a día. Me emociona mucho estar en el mismo foro en el que estuvo mi hermana hace 3 años, el 10 de noviembre del 22. Ella tenía esa visión holística, fijaros, abordaje integral del paciente oncológico, no se limitó a ir al cáncer, no trataba el cáncer, trataba a la persona. Eso es algo que aprendimos de nuestros padres, esa suerte tuvimos, de mi madre que está aquí y de mi padre que está ahí en una esquina. Y esta es, pues bueno, la herencia que nosotros tenemos en casa. Raquel me consta que lo hace de la misma manera. Y simplemente pues quería daros las gracias a todos por vuestra asistencia y vuestra atención hoy. Muchas gracias. Creo que nos has abierto la puerta a un mundo apasionante, desconocido para la población general y en parte para el sector, parte del sector sanitario. Yo creo que evidentemente necesitamos más formación, más integración y descubrir un mundo nuevo y en investigación y en cambio continuo. Bueno, si hay alguien del público que quiere hacerle alguna pregunta. Abrir esa ventanita. Hay formas de hacerlo, hay dilatadores de la narina, hay tiras que se pueden poner por fuera. A mí me gusta mucho el dilatador, adaptarlo al tamaño de la narina de cada paciente. Son dispositivos que se compran en farmacias y que se pueden adaptar a la narina para que el paciente lo primero tenga una sensación de que le entra suficiente flujo de aire por la nariz. Y lo siguiente es cerrar la boca. ¿Vale? Hay bastantes dispositivos también al alcance de los pacientes, desde pegatinas que cierran parcialmente, pegatinas que cierran totalmente, pegatinas que se ponen de arriba abajo. Simplemente lo que necesitamos es algo que cuando nosotros nos relajamos y perdemos conciencia durante la noche, nos mantenga los labios en contacto. Simplemente en contacto. No hace falta que sea nada que apriete, ni hay que ponerse cinta americana, ni un bozal, ni nada de esto. Gracias por la invitación.